Hola chicos, muy buen día, tengan todos ustedes. Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a desarrollar una lámina en carboncillo, ahora utilizando esta técnica para incorporarla a temas geométricos. Entonces vamos a seguir sobre nuestro tema de luz, sombra, penumbra y también pues vamos a tocar el tema del difuminado, ¿no? Con el carboncillo, con el difuminador, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero por indicar nuestro material para el día de hoy. Vamos a utilizar un lápiz de carboncillo, perdón, un lápiz de grafito normal. Este es un 2B. Vamos a utilizar nuestro esfumino. Vamos a utilizar carboncillo. Ya les indicaré yo de qué tipo vamos a usar. Y bueno, pues lo primero es iniciar con el trazo. Por esta ocasión, al ser un trazo geométrico, podemos utilizar un lápiz muy suave de 2B con la intención de hacer un trazo un poco más preciso, pero sin darle tanta fuerza, porque al final sabemos que la sombra del carboncillo y los cambios de tono son los que nos van a dar eh, pues esos cambios entre la luz y la sombra, ¿no? Para ver qué áreas están en penumbra y qué áreas están con luz. Entonces vamos a empezar con nuestro trazo principal, ¿ok? Entonces vamos a tomar nuestro lápiz, ¿vale? Va a ser un trazo muy, muy general y muy, muy ligero, ¿ok? Y empezamos. Empezamos por definir las figuras geométricas que van a encontrarse. Trazo muy suave. ¿Ok? Este es nuestro primer volumen. Vamos al volumen central, que es una esfera muy grande que se encuentra en esta zona. Vamos a calcular más o menos en dónde la vamos a colocar. Va a ser por aquí. Más o menos por aquí. Bien. Entonces hacemos movimientos primero circulares para empezar a imaginar cómo va a ser nuestra esfera, ya que estemos seguros de la proporción, entonces empezamos el trazo. ¿Okay? Trazo muy ligero. Okay, ahí está. Después vamos con nuestro siguiente volumen, que está atravesando esta parte de aquí. Bien. Vamos a la siguiente posición, que sería indicar más o menos a qué altura está el cambio de dirección de estas figuras geométricas. Ok, ahorita sé que es muy tenue, ¿verdad? El trazo casi no se alcanza a percibir, pero bueno, vamos a ir mejorando esta parte. Ok, bien, esto va a ser aquí. Vamos a sacar un poquito más esto. Y aquí vamos a sacar la línea. Y posteriormente, ahí está. Bien. Finalmente vamos a bajar en esta zona.
Okay. Ahí está. ¿Vale? Este es un cubo, una esfera, un cilindro. Y vamos a generar lo que es un cono, una pirámide que se encuentra en la parte trasera, ¿no? Entonces vamos a marcar aproximadamente de dónde va a venir el cambio. Vamos a hacer aquí y aquí. Aproximadamente, más o menos por aquí. ¿Ok? Y la pirámide viene desde arriba, ¿no? Inclusive hasta se nos va a salir un poco. No, no se va a salir. Ahí está nuestra primera parte de la pirámide. Vamos a marcar la segunda parte que atraviesa hacia acá atrás. En este caso la pirámide viene de esta forma. Va a venir por aquí. Okay. Es la parte de la pirámide que viene por atrás de la esfera, ¿no? Entonces, la esfera viene de este lado. Okay. Aquí viene nuestra pirámide. Y finalmente vamos a terminar con un prisma que se encuentra en la parte trasera. Más o menos nos viene a esta altura. El prisma viene por aquí. Okay. Y finalmente termina aquí. Listo. Ya está, chicos. Vamos a darle un poquito más de fuerza para empezar a visualizar. Aquí falta una línea de trabajo todavía. Y listo. Entonces ya tenemos nuestra composición general con grafito. Y ahora sí ya podemos empezar, ¿no? Entonces es un cilindro que tenemos de este lado, aquí, un cubo, otro cubo, una esfera y una pirámide. ¿Vale, chicos? Vamos a empezar entonces por incorporar un fondo en la parte trasera, en esta sección, para que podamos ir definiendo ya un poco más lo que vendría siendo nuestro trabajo de sombra, ¿no? Entonces vamos a utilizar para esto carbón vegetal, ¿ok? Entonces voy a empezar a colocar el carbón para que nos dé el efecto. Permítanme un momento. Vamos a hacer unas pruebitas antes. Nada más para revisar que esté difuminando correctamente. Esto también ayuda mucho para ir viendo los tonos, haciendo pruebas. Si yo le marco más, obviamente pues se va a presentar más intenso el fondo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Trato de meter una capa lo más pareja posible. Si te fijas a la hora de la degradación, pues
se va a ir oscureciendo. Estos se llaman también o se conocen como barridos, ¿no? Que es, disculpen ustedes, es empezar a meter un tono en el fondo. ¿Okay? Obviamente, conforme voy acercando las figuras geométricas, voy cuidando de no invadir esa zona, ¿no? En fin. Entonces, algunos me han dicho que si podemos utilizar en lugar del dedo algodón o un Kleenex. Sí, efectivamente, ¿no? Podemos tomar un Kleenex, una bolita de Kleenex y hacer mucho más rápido el barrido, ¿no? Obviamente, pues aquí le ganas tiempo, ¿no? Abarcas más área y no te manchas tanto los dedos, ¿no? Entonces esta técnica te la recomiendo cuando son áreas muy, muy grandes en las que tienes que hacer barridos, ¿ok? Nada más cuida que sí sea en el sentido en el que aplicaste el carboncillo, ¿no? Entonces, se fijan, es muy rápido. También lo pueden hacer con algodón, ¿ok? Para poder aplicar el fondo, ¿no? Vale, chicos. Entonces, bueno, esa es una técnica. Vamos del otro lado. Si se fijan, estamos abarcando toda el área de trabajo. ¿Ok? Tomo nuevamente mi trozo de Kleenex y otra vez, ¿no? Comienzo haciendo el barrido en sentido horizontal. Ahí está. Vamos a darle otra capa más en un momento para poder continuar, ¿no? Con el barrido. De hecho, tenemos que definir ya algunas partes de lo que es nuestra, nuestra figura geométrica. Entonces, pues vamos a dejar... Ah, nos faltó esta zona de aquí. También vamos a aplicar un poco de carbón natural. ¿Ok? Y vamos a meter un poco más de efecto aquí para que se vea. ¿Okay? Vale, entonces vamos a meter todavía más fuerza al fondo, pero esta sería nuestra primera capa. Ahora voy a tomar mi carbón
mediano. Vamos a utilizar el mediano, medium, ¿ok? Para empezar a definir un poco más las figuras que vamos a utilizar para desarrollar el concepto del trazo. Entonces vamos a escoger un lado que más o menos esté uniforme. Ok. Bien. Entonces vamos a darle forma y definición. Ok. Ok, es una fuerza moderada, normal, no estamos dando tanta. Vamos con la esfera. ¿Listo? Vamos a bajar desde la punta de la pirámide. Ok. De este lado igual. Vamos a sacar el trazo desde aquí. Aquí lo mismo. Ahí está, este es nuestro trazo base, ¿no? De composición, el fondo, nuestro trazo. Y vamos a empezar a meter pues ya algunos efectos, sobre todo de sombras, ¿no? Para empezarle a dar más fuerza. Vamos a tomar de cuenta que este lado, en el lado izquierdo, la luz está recayendo sobre nuestras imágenes. Entonces vamos a tener zonas de penumbra como esta parte, zona de la esfera, en esta parte también, y algunas caras de los cubos. Entonces vamos a empezar con la parte de lo que viene siendo nuestra cara de la pirámide que está en la parte trasera, ¿no? Entonces vamos a meter ahí un poco más de fuerza para empezar a generar el efecto. ¿Okay? Aquí la idea es tener una zona de penumbra bastante intensa. Entonces vamos a empezar a rellenar toda esta cara que tenemos aquí. Y aquí sí te recomiendo que utilicemos un poco más el esfumino para empezar a fijar nuestro tono. Fíjate que no estoy recargando mi mano. Si tú recargas la mano, vas a mancharte con el dibujo. Entonces levanta la mano, por favor. ¿Okay? Entonces la idea del esfumino es precisamente difuminar, fijar el pigmento. Lo puedes hacer también en degradaciones. Ahorita lo estoy haciendo únicamente con la cara que estábamos mencionando. Vamos a darle un poco más de carboncillo en esta parte.
para que se empiece a fijar. Obviamente conforme vayas llegando a la punta hay que afilar o afinar más la zona del carboncillo para que entre la punta, ¿no? Y que no nos vayamos a pasar, que esa es la intención. Bien, entonces vamos con el carboncillo, con el difuminador. Obviamente en esta parte donde está la línea de la cara, voy a meter un poquito más de fuerza. Ok, entonces aquí si se fijan necesitamos un poquito más de carboncillo en esta parte. Vamos a meter un poco más de tono para que nos dé más pareja la manera en cómo estamos metiendo la sombra, ¿no? Si no tengo aquí carboncillo, ligeramente me puedo apoyar, nada más para remarcar esta parte. Pero si tuvieras ya aquí dibujo, no te lo recomiendo, ¿no? Entonces también hay que establecer la estrategia de qué zonas te conviene empezar y en qué zonas no, ¿verdad? Porque te pueden generar incomodidad a la hora de que tú estés trazando. Vamos a definir aquí un poquito más. Ahí está. ¿Listo? Esta es una de las zonas más intensas que tiene de carboncillo nuestro dibujo. Vamos a otra zona, va a ser esta también. Aquí voy a aplicar eh, carboncillo. Bueno, vamos a aplicar en esta zona carboncillo para que puedan ver la diferencia. Ahorita estamos trabajando ya lo que son sombras, ¿verdad? Voy a aplicar un poco menos de fuerza en esta zona. Estoy con mediano, esto es mediano, carbón en barra mediano, ¿ok? Y con el esfumino le voy a empezar a dar forma. Hasta donde yo quiero que se vea pues esa degradación de trabajo, ¿no?
La intención es crear efectos de degradación conforme yo haya aplicado el carboncillo. Aquí yo ya no meto nada de carboncillo, dejo nada más con el puro tono que se resuelva la situación de la luz, ¿no? Que esta es la zona donde más luz existe, entonces vamos a dejarlo hasta aquí nada más, ¿no? Voy a meter un poquito el dedo para iluminar, ¿no? Bien, vuelvo a dar otra pasada, nada más para jalar un poco de tono, ¿verdad? Para emparejar. Y nuevamente voy a aplicar más carboncillo porque tengo muchísima sombra en esta zona. Es la parte con más oscuridad, ¿verdad? Entonces nuevamente aplico la sombra y el efecto. ¿Ok, chicos? Entonces, bueno, esa es la idea, irnos degradando poco a poco. Voy jalando, voy jalando, voy jalando, hasta lograr ese efecto de degradación natural, ¿no? ¿Vale, chicos? Ok. Bueno, ese sería el segundo volumen. Ahora, de este lado, este volumen también me presenta una sombra bastante intensa, entonces vamos a marcarla de una vez aquí en esta zona. Vamos a marcarlo en esta forma. Bien, entonces vamos a empezar la degradación hacia esta zona, ¿ok? Vemos que en esta parte es donde se empieza a perder ya el carboncillo, entonces vamos a aplicar aquí una capa de carbón del vegetal, nada más para darle continuidad, del natural, perdón. Vamos a dar aquí un poquito de trazo. Para empezar a sentir el cambio de la degradación.
De hecho, podría tomar un poco del mediano para alargar más ese efecto, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos sería la degradación hacia este lado. ¿Ok, chicos? Vamos con zonas de mayor penumbra, como es esta parte de aquí que también nos marca. Esto aquí también hay una zona de sombra. Muy bien. Dar un poco más de fuerza en esta parte. ¿Vale? Entonces sería nuestra zona de penumbra en esta parte. Vamos a meter aquí otro efecto más ligero, no con tanta fuerza, porque es una cara que también tiene algo de sombra por la forma en cómo le da el ángulo. Pero vamos a darle un trabajo muy ligero, muy suave, nada de fuerza, solamente para distinguir los cambios de textura, ¿no? Estoy con la barra de mediano. Muy suave. Muy suave. Repito, la idea es dar una fuerza moderada. Estamos hablando de una saturación de un 20%, si acaso, 25%. Ok. Más o menos. Ahí está. Entonces vamos a darle en esta forma el trabajo del ashurado, del difuminado. Vamos a hacerlo en diagonal. Y lo importante pues es tratar de seguir el mismo ángulo en las caras, ¿no? Donde tú trabajas. En este caso lo estoy haciendo diagonal. ¿Vale? Entonces podemos mejorar el efecto, ¿no? Solamente la idea es emparejar la cara para dar la sensación del cambio de tono. Esa es la única función que estamos tratando de lograr aquí, ¿no? Listo, tenemos la cara de abajo. Vamos ahora a la parte de nuestra esfera. En esta zona vamos a trabajar una zona de sombra en esta parte, bastante intensa. Entonces vamos a empezar a marcar con más fuerza.
Ahí. Bueno, ahora ya que tengo marcado esto, meto un poquito más el carboncillo. Y poco a poco voy a ir metiendo otra capa, pero ya con menor fuerza. Bien, tomo mi esfumino y empiezo a delinear la parte más fuerte. Y poco a poco empiezo a jalar mi tono para dar esa sensación de degradación, ¿no? Que es lo que quiero jalar al difuminar estas líneas, ¿no? Jalar el tono, con fuerza el tono. Lo hacemos poco a poco. Ok, chicos, vamos a meter un poquito más de fuerza en algunas partes. Es esto. Nuevamente tomo mi esfumino y jalo el tono.